Bienvenidas y bienvenidos a Archivo de la Palabra. Esta es una colección sonora y podcast donde puedes escuchar las voces de distintas personas cuyas prácticas artísticas y culturales se han destacado en Colombia y Latinoamérica. Aquí escuchamos la lectura de textos literarios en la propia voz de sus autoras y autores y, ocasionalmente, conversamos acerca de sus búsquedas estéticas. Como este es un proyecto que se transforma, en esta tercera temporada nos enfocamos en la lectura atenta de poemas de escritoras y escritores colombianos. Caminamos entre los poemas para entender las preguntas que se han hecho en torno al lenguaje y a la vida. Recuerda que los textos que vamos a leer están disponibles en la descripción de este episodio. Mi nombre es Juan Afanador. Biblioteca Nacional de Colombia. Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy tenemos la alegría de contar con la compañía de Mary Yolanda Sánchez. Ella es una poeta de gran trayectoria que nació en Guamo, Tolima, en 1956. Mary ha publicado 7 libros de poesía, así como antologías y selecciones de su obra. Y en su poesía, en su obra, Mary explora una sensación de la violencia. Ella no se fija necesariamente en la anécdota, en los hechos específicos, sino que en su obra vamos explorando y vamos sintiendo esa temperatura de la violencia, cómo se siente la violencia, cómo la violencia cristaliza en hechos específicos, en sensaciones específicas. A lo largo de esta conversación vamos a leer varios de sus poemas que exploran esa obra, que exploran esa trayectoria, que exploran preguntas relacionadas con la violencia, sí, pero también con los vínculos, también con la idea de la trascendencia, y esperamos que encuentren en esta conversación muchos caminos para seguir explorando la obra de Mary. Mary, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Muy amable por este espacio tan importante para mí. Para nosotros también es un gusto tenerte acá, Mary. Vamos a arrancar esta conversación leyendo un poema que se llama Ritual, de Pueblos de Agua en los Ojos, un libro que publicaste en el 2023. Ritual. Tu hermano mayor, con su pata de ciprés, lleva las entrañas a tu mamá. Panderetas en la loma. Ella separa tripas, restos de historias infantiles y mangos para perpetuar la costumbre de morder. Mandarinas en las papilas de tu hambre. Luego de las comparsas, a tu madre le quitarán el rostro, un son de mar, para que no tropiece con las cosas perdidas. Tientan una lira. Tomas la embarcación que te permite un río en las ojeras de Dios, cumbia en la playa. Mary, muchas gracias por la lectura. Ahora vamos a leer otro poema que se llama Duerme Vela, de la ciudad que me habita, publicado en 1989. Duerme vela. Anoche en mi barrio, un hombre pedía auxilio haciéndole coro al gallo que cantaba. Hoy el gallo está ronco y el cuerpo cristalizado. Mary, en estos dos poemas, uno de tu primer libro y uno de tu último libro, vemos uno de los rasgos característicos de tu obra, que es esa tensión, no tanto por la anécdota de la violencia, sino por su sensación, por lo que yo llamaría su temperatura. Te quiero preguntar entonces, ¿qué ha sido lo que te ha llevado a lo largo de tu obra, que vemos así como acabo de decir desde el principio hasta el último libro? ¿Qué es lo que te ha llevado a volver con insistencia a esa temperatura de la violencia? ¿Qué es lo que encuentras tú allí? Bueno, pues yo, como cualquier otro colombiano, me siento en medio de la violencia. Y como creadora de poesía,
que lo hago desde las vísceras. Siento con todo mi cuerpo lo que nos pasa y que no nos ha dejado de pasar. En efecto, usted habla es el primer libro y el último libro, ¿sí? 1989 y 2024. Pero inclusive desde antes, desde que yo no escribiera, pero que aprendiera a conocer país, desde muy niña fui entendiendo. Y pues no puedo hacerme a un lado cuando eso diariamente me está afectando. Es como una realidad tan patente que nos envuelve de tal modo que tú dirías que es como difícil salir de ella, que estás ahí, sientes que de alguna manera es así la sensación, la experiencia de la violencia. Pues mire, Juan, es que precisamente porque no todos sentimos de igual manera las violencias que han atravesado este país, es que la cosa sigue, que sigue el terror, que siguen todos los males. Y algunos, como mi caso, así estemos distantes de los hechos que ocurren, lo sentimos, porque lo sentimos desde el alma y permitimos que esa sangre que aparece en los 4 cardinales del país termine por llegar a la casa de uno. Y hablo de la casa de uno hablando del cuerpo, pero también de la casa donde duermo, donde pues realmente yo no sé si se puede dormir tranquilo, entendiendo, ¿no? Teniendo conciencia de lo que pasa, porque igual se puede vivir tranquilo si no se tiene conciencia de los hechos. Eso me parece muy interesante, sí, es en definitiva pues una conciencia permanente en tu obra, pues de la realidad histórica que nos envuelve, ¿no? Que nos tocó en este país. Sí, independiente que ya a la edad que yo tengo, pues uno se va dando cuenta que eso hizo daño. Es como si el país y todo lo que nos ha pasado hubiese cruzado mi cuerpo. Claro, dejó cicatriz de algún Sí. modo. Mary, vamos a continuar la lectura. Ahora vamos a leer Liviandad de la Memoria, un poema que aparece en el libro El hombre que escupe mariposas del 2017. Liviandad de la memoria. El aviso, la carnicería, sigue en el papel de las sombras. No dejas de mirar ni de repetir el lavado de los platos limpios. Cuelgas tu ropa en los mismos ganchos y caen golosinas. Toca las manchas y sabes de ese olor que saboreas. Decides no renunciar al poco que te dejaron. Una señal, un sueño en la barca que espera el olvido y que te aprieta cuando te sientas a leer los periódicos de esos días en que no estuviste con ellos. Alguien tenía que recordarlos y ese eras tú, que los alimenta y los cuida en la casa del aviso. Muchas gracias, Mary. Ahora, para continuar la conversación, vamos a leer el poema Últimas Páginas de tu libro Gradaciones del 2011. Pero en este caso lo vamos a leer porque también aparece en el libro Rostro de Tierra. Últimas páginas. Has tenido suerte. Caíste en el patio donde crecen los niños que no piden un nombre sobre la tierra. No has podido contar los años que llevas descalzo. Te encontrarán con la tierra de tu patio en el rostro. Una que otra hormiga se deslizará por tu ceño dolido.
una fruta traerá un poco de ti. Tu madre volverá a lavar culpas en las piedras del agua que te habló por primera vez de primavera. Y tú habrás olvidado que te llamabas Carlos y que las lluvias te han dejado sin color. Bueno, dos poemas muy estremecedores, Mary, como toda tu obra, que definitivamente lo envuelve a uno y lo hace entrar a un universo, como decía yo al principio, que yo percibo muy sensorial, lleno de objetos, de olores, de sabores, de sensaciones que traen estas noticias de la violencia. Eh, en estos dos poemas en los que quise que nos fijáramos, nos dices, alguien tenía que recordarlos y ese eras tú que los alimentas y los cuidas en la casa del aviso. Y luego nos dices, habrás olvidado que te llamabas Carlos y que las lluvias te han dejado sin color. A lo largo de tu obra hay todo un viaje por los recuerdos, por las memorias, tanto personales como históricas, como ya lo decíamos. Me pregunto y quisiera preguntarte cómo atraviesa a lo largo de tu obra el oficio de recordar, que es un oficio además pues tan importante para nuestro país. Bueno, yo creo que en algunos se nos da por una condición que tiene que ver con nuestra naturaleza, que, que las cosas no se vayan, que las cosas se recuerden para reflexionar, para seguir observando cada vez con más firmeza y para poder cuestionar, denunciar, apoyar muchos sucesos. Pero se vuelve costumbre recordar, creo yo. Hay ahí un nombre, Carlos, que aparece en varios de tus poemas. Hay una forma de recordar ahí en el nombre, ¿no? En cómo de alguna manera cristaliza también la historia en personas concretas. Eh, como ese Carlos que aparece en varios de tus poemas es una forma de la memoria personal, del recuerdo personal. Bueno, yo, yo considero que Carlos, como el que aparece ahí, son muchos en este país y en el mundo entero, ¿cierto? Y en su momento que yo escogí ese nombre, pues me pareció sonoro. Siempre en las familias es un nombre que está, o por lo menos en las familias de mi generación, de mi lugar de nacimiento, es un nombre muy común. Pero Carlos puede ser cualquier persona, inclusive Carlos puede ser una mujer. Muy interesante eso porque nos lleva nuevamente a esa idea que mencionábamos al principio de que en tu obra no es tan relevante la anécdota, sino la sensación que nos envuelve en torno a la violencia, ¿no? Entonces, me parece interesante que de pronto nos hables un poco sobre eso en general, eh, cómo te relacionas como con la especificidad, con lo específico de las historias que has vivido tú y que has leído y que has sentido de forma, digamos, desde la distancia con respecto a la violencia de este país. ¿Cómo te relacionas con eso concreto y cómo lo llevas a lo abstracto? ¿Cómo es ese procedimiento que haces en tu escritura? Sí, yo creo que me correspondió hacer arte a partir del cadáver y eso es muy complejo. Supremamente embellecer el cadáver, ¿no? Pero no solamente a mí, a muchos artistas y de muchas expresiones, ¿no? Primero, eh, la noticia, el suceso, el hecho de la esquina, de 3 cuadras más allá, de 4 horas más acá, no sé, lo recibo con
con una fuerza que me afecta mucho. Lo digiero, lo transformo y sin tener mayores proyecciones de lo que va a pasar, quiero descansar. Y solo lo logro en la producción del arte. ¿Sí? ¿Para qué? No sé. Ya con el tiempo se viene sabiendo para qué hacemos arte, ¿no? Cómo de eso no, pues hablarían quienes recepcionan nuestra obra, ¿no? Pero es todo un proceso porque hay que digerir las situaciones, los lugares, los protagonistas. Y, y hacerlo arte es también una manera de dignificar a las víctimas, creo yo, ¿no? Y por lo menos yo como que me tranquilizo un poco mientras llega la siguiente oleada. Es interesante esa metáfora que usas de la digestión, ¿no? Y de cómo también, eh, de alguna manera, tú eres una persona que a lo largo de tu obra y el procedimiento que nos acabas de contar tiene que ver con ser muy sensible y ponerle mucha atención a lo que nos rodea, pero también cargarse con esa experiencia de lo que nos rodea y entonces digerirlo para transformarlo en esto que se convierte arte, ¿no? Y que ya no es entonces la anécdota puntual o la historia específica, sino es algo un poco más general, ¿no? Es una palabra que nombra experiencias diversas, que puede caber en experiencias diversas que se han vivido seguro en distintas esquinas de nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que la anécdota le corresponde a otras personas, eh, darle el tratamiento que corresponde, ¿no? Perdón, le corresponde a otras personas tratar esos asuntos por medio de las anécdotas. Yo particularmente trabajo o hago mi creación a partir de un hecho que me ha roto realmente. Y siempre he ido ampliando mis niveles de percepción y ahí es donde digo que me afecta más de la cuenta, ¿cierto? Ya uno siente que la piel no es la misma, uno siente dificultades porque ha permitido darse el compromiso o se ha comprometido. Es como un compromiso con el dolor de los otros. Es un compromiso de que haya valido la pena estar de pie en la tierra. Claro. Y definitivamente, pues es una muestra de que toda estética conlleva una ética, ¿no? Es muy claro en tu caso, esa idea del compromiso, tú, digamos, ahí es una decisión también, ¿no? No es solo algo que te ocurre, es una decisión de poner atención y poner el dedo ahí, poner la mirada ahí en esas situaciones de la violencia. Sí, y es una decisión porque yo nunca pretendí o nunca esperé ganancias del hecho de ser artista. Yo nunca proyecté un PIG para eso, ¿no? Si llegan cosas como tener el privilegio de estar conversando con usted, pues es una ganancia, pero nunca proyecté eso. Y seguramente sí hay personas que proyectan cosas, que esperan cosas. Yo, yo me contento con este momento de estar con usted porque es importante para mí. Claro, no es una cuestión de prestigio ni es una transacción, sino realmente es un compromiso con lo que te rodea y lo que te tocó vivir en últimas, que es la Sí, experiencia que nos tocó vivir. Vamos a continuar entonces, Mary, con los siguientes dos poemas. Vamos a leer en primer lugar Canción de Cuna, que está en el libro Un día maíz del 2010. canción de cuna. Papá mezcla la tierra y dice que cubra mi pecho. Lunas nuevas diseñarán la medida de la ropa.
Él no me contará historias y tendré llenos mis bolsillos de dudas. Aprenderé con mis juguetes qué tan cerca está la vejez en la luz del espejo. Mi padre me enseña a cernir la arena, a mostrarme el principio de una casa y el camino donde los sueños se sientan a beber agua. En la tarde, mi padre abre troncos de madera con un hacha y recuerda las tantas veces en que fue llevado hasta el río. Tu madre me salvó, dice, mientras su mano fría cae sobre mi cuerpo. Muchas gracias, Mary. Ahora vamos a leer el poema 2 con numerales romanos del libro Ritual para las noches de 1997. 2. Ahora temo perder el día de tu cuerpo. La vida desordenada y pálida entra en mi casa. Del techo desciende un olor a niebla llevándote. De las ventanas cuelgan los recuadros más rotos que ayer. Lo siento, no pude verte antes. Nos ocupábamos de la guerra. Te invité, Mary, a que leyéramos estos dos poemas porque me parece que hablan de otro registro que tú exploras, que son los vínculos afectivos con las personas que rodean esa voz poética. Vemos en Canción de Cuna al padre, vemos también a la madre, porque el padre menciona a la madre en el poema. Y en el segundo vemos lo que yo sospecho que es una suerte de cuerpo amado que no pudo ser. Y la razón de esa imposibilidad fue la guerra. Entonces, algo que me interesa mucho de tu obra es que incluso cuando aparece la ternura, incluso cuando aparece la dulzura, está muy cerca, casi que acechando ahí al lado la muerte. Me gustaría que nos hablaras sobre eso, cómo fue y cómo ha sido tu experiencia de hablar poéticamente acerca de los vínculos y cómo se relaciona eso con esto que hemos venido hablando y que ya insiste en esta conversación, que es esa idea de la muerte, de la violencia, de lo que nos tocó vivir en este país. Bueno, los vínculos familiares, afectivos, siempre están. Pero también siempre hay distancias. Tenemos distancias. Yo me vine muy joven para la ciudad. Mis padres quedaron en la provincia, mayores, ya ajados por el tiempo. Y ese tipo de partidas son fuertes, ¿cierto? Y lo otro es que siempre he sentido que los acercamientos de orden sentimental no pueden ser en algunos casos por las partidas. Muchos amigos, amigas fueron a otros lugares a luchar con otras armas. Y el arte, para mí, me permite hablar de esas cosas, ¿cierto? De jugar con esto, pero detrás también hay toda una suerte de buenas lecturas de literatura, y no solamente de literatura que tiene que ver con los temas de los que yo me prendo para hacer mi arte. No, yo leo de todo, y de todo también hablo a nivel universal. Entonces, como que uno se va formando, ¿sí? A medida que pasa el tiempo y la guerra no se acaba, pues uno se va formando a partir de golpes, también de otros aprendizajes. Claro, me parece muy interesante lo que dices, Mary, porque las relaciones están atravesadas, claro, por ese fantasma de la historia o por los fantasmas que produce la historia, pero también por otros fantasmas más pequeños, ¿no? Estas distancias, estas imposibilidades de querer que también nos traza la vida, las migraciones, los cambios, todo eso está ahí habitando la intimidad, ¿no? Bueno, Mary, vamos a leer entonces el último poema que quiero invitarte a leer. Se llama El Regreso
Hace parte del libro Dios sobra, estorba, del 2006. El regreso. Una extraña atmósfera le determina la vida. Un olor denso y pesado, nunca antes presentido, se cuela por el vestido y se esconde entre el ombligo. Sí, sacaron al muerto, pero su olor se instaló en las axilas de la noche, en los pliegues del pañuelo en desuso. Se mantuvo 8 días entre las subidas y bajadas de los inquilinos. Tal vez Dios también utilizó el ascensor, inhalando su propio sabor. Es la costumbre de dormir entre el incienso. Este poema me parece muy desgarrador, como el olor se convierte en el símbolo omnipresente de la muerte. Y este libro, pero también a lo largo de toda tu obra, menciona a Dios. Ya en Ritual, el primer poema que leímos, nos hablabas de un Dios con ojeras. Y aquí vamos a un Dios que utiliza el ascensor inhalando su propio sabor y su propio olor también, porque el poema habla de los olores, que es el sabor o el olor de la muerte. La pregunta que te quiero hacer para finalizar es, ¿cómo atraviesa tu obra este diálogo con Dios, y no necesariamente solo con Dios, sino con la idea de la trascendencia? Bueno, yo creo que he tenido muchos momentos diferentes con respecto a la situación Dios. En una época trabajé en un despacho parroquial y no me convencieron los representantes de Dios en la tierra. Y después se me hace que Dios se me volvió un poco sordo y intenté cuestionarlo. Y Dios está siempre en un lugar donde yo no lo alcanzo a entender y donde siento que por momentos no existe. O quizás se tenga que inventarse cada uno su propio Dios. En cuanto a la trascendencia, si se refiere a la trascendencia de mi obra, pues creo que no, que no. Hay una aclaración para la pregunta. No me refiero tanto a la trascendencia de tu obra, sino como a la idea de la trascendencia humana, como en ese sentido espiritual. Ya, bueno, yo considero que cada ser humano tiene la necesidad de trascender, sí o no. ¿Cómo lo hace? Cada uno tenemos nuestras particularidades, ¿cierto? Em, Creo que uno tiene varios momentos de trascender durante toda la evolución como persona y cada vez va buscando eso que no es tangible, pero que lo hace sentirse a uno bien a medida que se va dando un paso o un salto hacia arriba, como otras maneras de trascender. Hay una idea que a mí me convence y me gusta mucho de un poeta que se llama Wallace Stevens, que es la idea de que la poesía es como una forma de espiritualidad secular. Ante ese silencio de Dios, ¿tú sientes que la poesía da algún tipo de respuesta como búsqueda y forma de aproximación al mundo, o lo ves más bien por otro lado? Creo que en primera medida el que da más respuesta es el silencio. Después la poesía, porque es que si yo estoy en silencio, aprendo a escuchar, ¿cierto? Aprendo a ver, aprendo a tener mejor percepción de las cosas que pasan, ¿cierto? Para ahí sí darle cabida a la poesía. Claro, hermoso lo que dices, porque es como que antecede a la palabra la atención, y la atención que permite solamente el silencio, ¿no? Sí, Muy bello. Pues Mary,
Te agradecemos mucho por esta conversación tan interesante. No sé si quieras decir algo para finalizar. Yo lo disfruté mucho y de verdad que he disfrutado mucho releer tu obra con esta atención y no queda más que agradecerte por acompañarnos. No, muchas gracias, Juan. Es importante que personas jóvenes como usted, que también tienen una búsqueda poética, se acerquen a, a nosotros de otras generaciones, ¿no es cierto? Porque casi siempre se van ignorando las generaciones anteriores sin ni siquiera tener un mínimo acercamiento con ellos. Eso es importante y es un privilegio que pueda hacer. De acuerdo, sí. En definitiva, yo creo que parte del esfuerzo que estamos haciendo aquí en este programa es establecer esos diálogos, ¿no? Es encontrar la forma de dialogar porque pues creemos sin duda que eso va a fortalecer no solo el panorama de la poesía, sino incluso de la cultura y la literatura en el país. Sí, es muy importante. Muchísimas gracias, Mary. Muchas gracias, Juan. Gracias por escucharnos. Archivo de la Palabra es un podcast de la Biblioteca Nacional de Colombia. Directora, Adriana Martínez Villalba. Presentador, Juan Afanador. Producción y música original, Ova Media. Líder del equipo de comunicaciones, Juan José Cuellar. Estratega digital, Vanessa Velázquez. Gestión administrativa, Orelí Rad. Esta temporada de Archivo de la Palabra se grabó a finales de 2025 y contó con el apoyo de Corpo Élite. Hasta un nuevo episodio. Archivo de la Palabra.